Para entrar en nuestro tiempo de Momentum, de tertulia, con Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets, y Álvaro Blasco, socio director de Atl Capital. Muy buenos días a ambos. Muy buenos días. Hola. Bueno, hola, muy buenos días. Gracias a los dos. Hoy la mirada está puesta, llegamos de esa resaca del Banco Central Europeo y ahora más detalles de Lagarde, entre esas personalidades que están hablando esta mañana, descartando la recesión y diciendo que, bueno, reconoce, ¿no?, que ese tipo terminal puede estar ya sobrepuesto, y lo importante va a ser la duración y la extensión en el tiempo. ¿Cuál es la radiografía, la valoración que estáis haciendo de lo que dice el Banco Central Europeo? Juan, ¿quiere empezar? Álvaro, que hable, que empiece Álvaro. Perfecto, muchas gracias. Adelante, bueno, Álvaro. Realmente estamos de acuerdo que yo creo que nosotros pensamos que ayer se vio el Banco Central Europeo algo obligado a hacer esa subida de tipos, en principio porque tal y como se está deteriorando la actividad económica, pues en futuras reuniones subir tipos pues puede ser bastante más complicado. Yo entiendo que en principio estemos en esa pausa o muy cerca de esa pausa. Yo creo que más bien ya estamos en esa pausa porque al final sabemos lo que tardan en trasladarse a la actividad normal, a la economía normal, esas subidas de tipos, ¿no? Y lo que sí estamos constatando en los últimos meses es pues una cierta reducción del crecimiento, una actividad económica que poquito a poco se va enfriando, y aquí, claro, el tremendo papel que tiene el Banco Central Europeo en este caso es no llegar a unos límites tan excesivos, ¿no?, que dañen más de lo posible, de lo deseable la economía, ¿no? Y por tanto, bueno, pues es normal que ahora volvamos a empezar a hablar de recesión. Posiblemente no la haya. Si la hubiera, sería, nosotros pensamos, poco duradera y poco profunda. Pero bueno, todavía tenemos cierto margen en los crecimientos económicos en algunos países de la Unión Europea que permitirán no llegar a esa recesión. Juan, ahora tú sí. Yo creo, yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Álvaro. Yo creo que ahora mismo el Banco Central Europeo ha llegado al tope de las subidas de tipos, pero yo creo que el problema no lo tenemos en que haya llegado o no haya llegado al tope, sino en cuánto tiempo tiene que mantener esos tipos de interés. Sí que hay casas de análisis que son bastante optimistas, que apuntan a que pudiera haber una disminución de los tipos de interés en el segundo periodo del 2024. Pero yo creo que tenemos un problema bastante más grande en la economía europea, y es precisamente cuándo vamos a ser capaces de llegar a ese objetivo de inflación del 2%. Es una tarea bastante ardua y bastante difícil. Como bien comentaba Álvaro, necesitamos un tiempo. Generalmente suele estar entre 9 y 12 meses hasta que vemos cómo la aplicación de las subidas de tipos afectan a la economía real. Ahora mismo estamos en ese periodo y estaríamos viendo cómo está afectando las primeras subidas de tipos. Tenemos un recorrido todavía muy grande. Por lo tanto, por eso digo que necesitaríamos un periodo de tiempo bastante más largo. Yo creo que para el año 2025 no sería tan optimista como para el año 2024, en el que se van a mantener los tipos altos. Claro, aquí tenemos una afección muy importante a la economía y sí que podemos ver una recesión. Yo estoy de acuerdo con Álvaro también en que lo que pudiéramos ver no sería una recesión muy grande, sino una recesión bastante leve, teniendo en cuenta en que sí que afectaría quizá a unos países más que a otros dentro de la zona euro. Pero yo pondría el foco en el objetivo de llegar a esa reducción del 2%, que es bastante complicado. Yo incluso me fijaría o plantearía la posibilidad de que tuviéramos una inflación en torno al 3%, bastante duradera, y que de ese 3% al 2,5% fuera bastante más complicada de bajar. En un momento voy a volver sobre esta idea, sobre ese escenario que estabas planteando para la inflación, pero tengo que hacer una pequeña pausa porque acaba de llegar una noticia de última hora a este momento en nuestra redacción que nos hace mirar lo que está pasando al escenario internacional, con acusaciones de Putin a Ucrania directamente. José de la Morena, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eva. Bueno, Vladimir Putin está acusando, como dices, a Ucrania de utilizar bombas de racimo en el frente. Dice que las están utilizando de manera amplia y que esto son crímenes de guerra. En concreto, Vladimir Putin acusa a Ucrania de usar, insisto, bombas, municiones de racimo de manera amplia en el campo de batalla. Dice que es parte de las municiones que en su momento enviara a Estados Unidos. Recordarán aquella,
discusión que hubo en Europa sobre si era lícito o no el suministro de bombas de racimo por parte de Estados Unidos a Ucrania en forma de municiones, la realidad es que faltaban municiones de mucho tipo y era una forma de seguir abasteciendo a Ucrania. Claro, lo que resalta Vladimir Putin con esto es una suerte de cinismo en el que, si se le está acusando de crímenes de guerra, el uso de esas bombas de racimo de forma amplia en el frente y no solo en una línea de ataque, lo que claramente viene a indicar es que se hace lo mismo desde el otro lado. Dice, en concreto, que este tipo de municiones se están utilizando, que se hace a menudo y que se hace de la forma más amplia posible. En concreto, en esa reunión que ha mantenido con Alexander Lukashenko en Bielorrusia, en una rueda de prensa posterior, el presidente de Rusia ha dicho, 1, que Estados Unidos cree que es excepcional y que cometen lo que para otros son delitos, pues Estados Unidos lo comete y no considera que esté cometiendo un delito. Utilizan municiones de racimo que lo hacen simplemente a través de los ucranianos, pero que lo está haciendo Estados Unidos. Al final, dar esas armas cuando sabes que van a ser utilizadas para este tipo de bombardeos, cuando tú mismo consideras que el uso de este tipo de armamento es un crimen de guerra, dice Vladimir Putin que, hombre, que no deja de ser curioso y que, insisto, que es que si Estados Unidos cree que es excepcional y por eso para los demás son crímenes de guerra, pero sin embargo si lo hace Estados Unidos no pasa nada a través de Ucrania, dice que lo está haciendo. Es verdad que ya se advirtió de todo esto y es verdad que en particular en Europa había muchas reticencias con este tipo de envíos de armamento. Lo que ocurre es que se terminó el debate cuando el secretario general de la OTAN, reunido también con Josep Borrell, el alto representante de Exteriores de la Unión Europea, terminaron ofreciendo una suerte de rueda de prensa conjunta en la que ambos decían no hay más remedio, el enemigo las está utilizando y, por lo tanto, Ucrania también las va a utilizar. Y es el tipo de armamento que ahora mismo se puede suministrar. Y en eso, o con esa excusa, con esa metafijada de hay que dar munición sí o sí y esta es la que hay, pues se procedió a hacer todo esto que está ocurriendo ahora y que Vladimir Putin pues ha corrido también en cuanto a este tipo de bombas se han utilizado más allá de la propia línea del frente, pues ahora es el Kremlin el que dice, ojo, esto también son crímenes de guerra. Pues muchísimas gracias, José de la Morena, pendiente, por supuesto, como siempre, de esa geopolítica, de esos asuntos de última hora. Y nosotros continuamos, nos quedamos pendientes en nuestro tiempo de tertulia, perdonadme, Juan de Cow Markets, Álvaro de ATL Capital, poniendo sobre la mesa cómo dice el objetivo de llegar al 2%, decías, es complicado, tal vez habría que plantearse una inflación duradera del 3%. Precisamente sobre esto voy a volver ahora a Álvaro y luego si quieres, Juan, comentar algo más. No sé si realmente sería factible este cambio de objetivo o si de alguna manera, sea como sea, vamos a tener que trabajar con un escenario de inflación bastante más fuerte del que se quiere durante bastante más escenario. Creo que ponías ese 2025. ¿Qué le parece, Álvaro? ¿Qué les parece? Bueno, el Banco Central Europeo se está manteniendo muy firme en su discurso de esa inflación del 2%, pero realmente tenemos muchos problemas ahora mismo. Es cierto que estamos viendo una serie de meses donde ha habido una reducción significativa de la misma, en unos países más que en otros, pero lo ha habido, y sin embargo, pues dentro de pocos meses vamos a luchar con unos datos del año pasado que no van a permitir, digamos, esa velocidad de crucero de bajada de la inflación. Por contra, y lo estamos ya viendo, ¿no? Es muy posible que de aquí a fin de año podamos tener un repunte de la inflación, ¿no? Entonces, si realmente el Banco Central Europeo, que yo creo que no está dispuesto a cambiar ese objetivo, no lo hace, pues el periodo de tipos altos, como estaba diciendo Juan, pues va a ser bastante elevado. Y eso al final sí que perjudica de verdad a las empresas, porque las empresas han hecho sus deberes y han refinanciado su deuda a plazos largos y tipos muy bajos, por lo tanto los costes medios todavía no son muy elevados, pero según pasa el tiempo esos costes van a subir y van a sufrir los márgenes de las empresas. O sea que yo veo difícil bajar la inflación del 3%, coincido absolutamente con Juan, y de hecho, bueno, pues hay quien oye hablar, ¿no?, que en Estados Unidos podría incluso flexibilizarse ese tipo de objetivo. No sé si quieres apuntar algo más, Juan, sobre esta idea. No, yo creo, además es lo que comentaba anteriormente, tengamos en cuenta también que el escenario económico ha cambiado muchísimo en los últimos años y las herramientas que tenemos de política monetaria continúan siendo las mismas.
Entonces, sí que deberíamos plantearnos ese cambio de escenario. Quizás no sea... Tenemos que plantearnos esa inflación persistente al 3%. Deberíamos de plantearnos ese cambio de paradigma que existe en la economía, cuáles son los objetivos, cómo los tenemos que trabajar y cuáles son las herramientas que tiene que utilizar el Banco Central Europeo, que no entra desgraciadamente en mi capacidad. Por supuesto, a lo que está por venir, venimos de esas declaraciones, de ese análisis en Europa, pero la semana siguiente, esta semana inminente, llega Jerome Powell. Sin lugar a dudas, la Reserva Federal capta todo el protagonismo con ese IPC, que también ha sorprendido con la subida al 3,7%, con esos precios de la energía, esa gasolina que duelen mucho en la Casa Blanca, pero eso sí, que parece que tienen más efectos las subidas de tipos. ¿Cuál es vuestra visión de cara a esa hoja de ruta, a lo que pueda pasar en esa reunión del FONC? Álvaro, desde ATL. Vale. Bueno, nosotros pensamos que en la reunión de la Reserva Federal de la semana que viene no va a haber subidas de tipos. No sabemos realmente si han llegado a ese nivel donde se va a producir la pausa, o si de aquí a finales de año podríamos todavía ver alguna subida más. En cualquier caso, lo que sí vemos es que los tipos están muy cerca del tope. Yo me arriesgaría a decir que hemos llegado un poco al nivel donde es difícil que la Reserva Federal suba más los tipos. No muchos, pero va habiendo algunos signos de una poco de debilidad en el empleo. Estamos viendo también unos datos de consumo a la baja. Bueno, yo creo que realmente las medidas, esta política restrictiva está haciendo ya mella en la sociedad, en lo que es el consumidor, y por lo tanto, si no queremos llegar a un nivel de actividad económica excesivamente bajo, que pueda dañar mucho más a la economía, pues yo creo que los tipos se van a quedar donde están. Indudablemente pensamos también, como en Europa, que puede haber un cierto repunte de la inflación. Si este repunte viene de la mano de lo que es la energía, bueno, pues puede ser bastante pasajero y no obliga a la Reserva Federal a subir tipos. Si viene por otro camino, vía ya pues salarios, alquileres, etcétera, pues puede ser mucho más complicado, y ahí sí podríamos ver una nueva actuación de la Reserva Federal Americana. Pero en principio, para la semana que viene, creemos que los tipos se van a mantener en el nivel actual. Dice Álvaro, con esa mirada puesta en la inflación, evidentemente, muy pendientes del componente energético también, ¿no?, de esas peticiones salariales, y tenemos ya huelgas en el sector automovilístico. No sé si además caminamos en medio de esa espiral inflacionista en ese contexto. Juan, desde Cow Markets. Yo creo, igual que Álvaro, que no va a haber una subida de tipos ahora, pero sí que estoy convencido de que la habrá. Quiero decir con esto que yo creo que la Reserva Federal le queda una carta por jugar. Es decir, no puede subir tipos muchísimo más. Puede subir tipos una vez. Es exactamente lo mismo que comentábamos con el Banco Central Europeo. Tiene que llegar a un límite. Pero yo creo que ahora la jugada que ha hecho el Banco Central Europeo es bastante diferente a la que va a hacer la Fed, porque se va a guardar ese comodín, el comodín de la última subida, para más adelante. Yo creo que tendría bastante sentido que ahora mismo, viendo los datos que tenemos encima de la mesa de Estados Unidos, ahora mismo la Fed se mantuviera los tipos como los tenemos y que, como digo, se guardara esa nueva subida de tipos para quizá más adelante, y si la necesita. Tengamos en cuenta que ese concepto yo creo que es importante, tener una última carta que jugar. Necesitamos también, como he comentado antes, un periodo de tiempo en el que se vaya aplicando a la economía real estadounidense las subidas de tipos. Y yo creo, como digo, que esta subida ahora no van a subir tipos de interés, pero es muy posible que lo veamos quizá la siguiente, conociendo esos datos y ese repunte que puede tener la inflación en un momento determinado, como muy bien decía Álvaro. Apartado China, porque hoy todos los bancos centrales analizan ese contexto y, sin lugar a dudas, lo que iba a ser China decepcionó, pero hoy por fin ha habido datos que arrojan algo de luz, parece que dan visos de tener algo de resultado, algunas de las políticas de Pekín, el Banco Popular también interviniendo para facilitar ese crédito, esa liquidez. ¿Se puede hablar de cambio de giro? ¿Lo veis demasiado pronto? ¿Cómo lo veis? ¿Quién quiere ver los dos empezar?
Yo personalmente con China tendría bastante cuidado. Sí que es cierto que los datos económicos han sido bastante óptimos o bastante positivos, pero hay un problema bastante importante en China, que es el sector inmobiliario. Yo creo quizá, porque esto lo comentaban varios analistas y lo he leído por varias partes, que quizá, y además haciendo referencia a que hoy es el aniversario de la caída de Lehman Brothers, quizá el próximo batacazo que pudiéramos tener en la economía mundial pudiera prevenir o podría venir de China y concretamente del sector inmobiliario. Entonces, yo estos datos que hemos conocido ahora, que hemos conocido actualmente, que son bastante positivos, no los generalizaría o no los extendería en el tiempo. Tenemos que ver o tenemos que valorar muy detenidamente cuál es el impacto que está teniendo o que va a tener esa crisis que estamos viendo en diferentes empresas en el sector inmobiliario en China. Y no olvidemos que se hizo público un informe hace un par de semanas en el que decía que más del 60% de las grandes inmobiliarias chinas están teniendo problemas para pagar su deuda. Con lo cual, ahí tendríamos un problema bastante grande que podría salpicar a toda la economía mundial y que, por lo tanto, deberíamos de valorar también de una manera bastante objetiva con los datos que estamos conociendo de ese crecimiento económico en China. Álvaro, desde Tele. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que comenta Juan, que el tema inmobiliario es un gran problema y además en parte desconocido, porque todos sabemos cómo nos llega la información del país. Hombre, yo sí añadiría que China presenta cierto peligro, según nosotros, para lo que es la inversión. Y presenta cierto peligro porque está inmersa, como todos sabemos, en un conflicto comercial importante con Estados Unidos, y hemos visto algún capítulo significativo esta misma semana, por ejemplo, con el tema de Apple. Ahora también se está abriendo ese frente con Europa en cuanto al vehículo eléctrico. Bueno, yo pienso que todavía pueden ocurrir muchas cosas con China y, por lo tanto, nosotros no digo que no la tuviéramos en cartera, pero si la tuviéramos sería en un porcentaje extremadamente pequeño. Claro, en el diagnóstico está, ¿no?, lo que es hay que medir las relaciones con China, pero no se puede ignorar a China. Con todos esos pequeños visos de datos que parece que apuntan un poco a la mejoría, ¿son demasiado temprano, consideráis entonces, para considerar que va a tener un mayor impulso, o todavía no podemos creer demasiado que pueda aportar más de lo que está haciendo hasta ahora en esa recuperación? Yo sería cauto. O sea, yo no lanzaría las campanas al vuelo con ese crecimiento, precisamente por lo que hemos comentado, tanto Álvaro como yo. Tenemos el sector inmobiliario bastante complicado, tenemos esas relaciones comerciales que tiene con Estados Unidos, esa guerra comercial que parece que ya... no sé si está en visos de solucionarse o está en visos de acrecentarse, está bastante complicado. Pero yo sería muy cauto y iría paso a paso, conociendo datos, viendo la evolución y no lanzaría las campanas al vuelo, como digo. En ese contexto, Álvaro estaba apuntando sobre tener o no en cartera de China. No sé si quiere apuntar algo más sobre la valoración de esos datos del gigante asiático, porque si no, ya les quería preguntar un poco más sobre la estrategia en este punto, aprovechando, como ha dicho, en cartera, cuidado con China, pues ¿cuál sería la estrategia? ¿Renta fija, renta variable? Bueno, realmente yo estoy de acuerdo con Juan. Yo creo que hemos hecho un pequeño repaso muy rápido del tema chino, que es extremadamente complejo. Yo creo que para un inversor normal, pues estar fuera del mercado, aunque se pierda un posible rebote importante, pues no le va a pasar nada. Hemos visto unos datos muy positivos, pero bueno, también creíamos en una recuperación muy fuerte de la economía china con la reapertura y la decepción ha sido absoluta. Y junto con eso, valoración sobre ese comportamiento, ¿no?, esa macro de China. Ahora sí, a la hora de mirar un poco, quería preguntaros sobre la estrategia en este momento, en esta delicada situación. ¿Cuál es ese dibujo que estáis realizando? Yo personalmente, tengo tres focos en los que creo que pueden ser interesantes. Uno lo pondría en el foco de las empresas tecnológicas chinas. Yo me iría directamente a renta variable, aunque sí que es cierto que podemos tener cierta volatilidad, pero yo para una inversión a corto o medio plazo me iría quizá a las empresas tecnológicas estadounidenses, en las que creo que puede tener un comportamiento bastante positivo. Luego, para quizá compensar un poco la cartera con Europa,
sin duda alguna yo me dirigiría en España al sector bancario y al sector turístico. Yo creo que para mí en Europa y en España, tanto el sector turístico como el sector bancario creo que van a ser los caballos de batalla que vamos a ver durante este año, y en el sector estadounidense, las tecnológicas, yo para mí creo que será una cartera bastante bien compensada. Y desde Altel, Bueno, nosotros por nuestro lado, yo creo que en estos momentos que estamos viviendo todavía de gran volatilidad y de esas dudas sobre cómo puede evolucionar el crecimiento, de una forma genérica, aunque en el largo plazo las pequeñas y medianas compañías son más rentables, pues yo creo que habría que dar mucho peso a grandes compañías consolidadas que pueden sufrir menos en una época, digamos, de menor crecimiento como la que viene, porque al final tienen enseñas que pueden perfectamente salvaguardar una parte muy importante de los márgenes, ¿no? Y dentro de eso, bueno, pues nosotros creemos que aunque todavía tenemos algo más de peso en Estados Unidos que en Europa, pues poquito a poco, según vaya evolucionando el crecimiento en Europa, pues quizás habría que volver a darle un poquito más de peso a la bolsa de Estados Unidos. Yo creo que eso es lo fundamental. En cuanto al tema tecnológico, como decía Juan, estoy absolutamente de acuerdo. Estamos hablando de un sector que está muy caro, pero que realmente con estas nuevas posibilidades de inteligencia artificial, etcétera, pues lo vamos a ver seguir creciendo, ¿no? Y por otro lado, como un pequeño detalle, pues quizás en el sector salud, que ha sufrido bastante el año pasado y que este año no ha conseguido recuperar muchos niveles, pues sí tendría especial atención a lo que es tecnología de la salud, que creo que tendrá que decir algo en algún momento no muy lejano. Pues vamos a tener que terminar aquí. Perdonad que hemos ido volando hoy. Ha sido un verdadero placer. Gracias a los dos, Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets, Álvaro Blasco, socio director de Atl Capital. Un placer a los dos. Gracias. Feliz Igualmente. jornada, feliz negocio. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Y nosotros a punto de llegar a la 1:30 de la tarde terminamos.